Las siguientes semanas. ¿Las siguientes semanas? Sí. Dos con el otro tema más. En patología, Vamos a dar genital femenino y obstétrica, ¿no? en lo que se trata de la patología placentaria, las muertes fetales o las muertes intrauterinas, pueden ser por varias causas. Las muertes intrauterinas del producto. ¿Qué es lo que es más frecuente tener como primera causa a nivel mundial de las muertes intrauterinas del producto? La causa de problemas, anomalías genéticas, malformaciones genéticas, anomalías genéticas. Esa es la primera causa a nivel mundial. ¿Ya? Es por eso que habitualmente para casarse en muchos lugares piensan, incluso estudios de compatibilidad genética por eso son buenos. Se hacen esos estudios de compatibilidad porque la primera causa a nivel mundial son las anomalías genéticas. La segunda causa serían los procesos infecciosos, ¿no? ¿Cuál sería la vía más rápida para tener un proceso infeccioso? Si la vía ascendente o transvaginal, ¿verdad? Porque por medio de esa vía, con las infecciones de transmisión sexual, se puede causar la infección tanto de las vellosidades coriales. ¿Cómo se denomina la inflamación de las vellosidades coriales? Se denomina ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? y la inflamación de la placenta, corioamnionitis. Corioamnionitis, donde hay una infección, y la inflamación se ve representada en la microscopía por el aumento del número de linfonodos en la región. Obviamente es necesario buscar la causa por la que ha aparecido el producto dentro de la cavidad uterina. El diagnóstico del huevo muerto retenido, ¿qué quiere decir? Que ha habido el exceso del producto, ya sea embrionario o fetal, ¿verdad? Que además no ha salido, no ha sido expulsado por la madre. Normalmente, cuando se produce la muerte de un producto, ¿no?, embrionario o fetal, el mismo cuerpo genera una reacción inflamatoria y se va expulsando automáticamente como una consulta, ¿verdad? Pero cuando se dice huevo muerto retenido, cuando la madre no tiene idea de cómo se muere, pero ya está muerto ahí, por mucho tiempo, ¿no es cierto? Incluso se puede tener madres que nunca se han dado cuenta que estaban embarazadas y que el feto se ha calcificado ahí adentro. Sucede que se calcifica ahí adentro. Cuando se calcifica un producto fetal se denomina litoperio. Cuando se calcifica un producto fetal se denomina litoperio. Entonces, puede ser que el producto se quede fallecido dentro de la cavidad uterina, ¿no?, y se calcifique el producto por una reacción inflamatoria. A eso se denomina litoperio. Entonces podemos tener huevos muertos retenidos. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico para ese paciente? ¿La histerectomía? No es la histerectomía. Estos productos son de autopsia, ¿no? Pero ¿cuál sería la solución? Hacer un legrado, ¿no es cierto? Sacar todo lo que es el producto del estado muerto y sacar toda la placenta, ¿verdad? Que no quede restos, porque si quedan restos ovulares dentro, va a causar una inflamación del útero, ¿no es cierto? Una inflamación del útero. ¿Cómo se denomina la inflamación del endometrio? Endometritis.
Los embarazos ectópicos quiere decir que la implantación, hay varias formas de implantación anormal. Normalmente, ¿dónde se implanta? Se implanta en el fondo del centro uterino, ¿verdad? En el fondo, en la pared posterior del centro uterino. Puede haber implantaciones bajas. Implantaciones bajas como en el centro uterino. Entonces, de ahí tenemos a veces diagnósticos de placenta, cuando las implantaciones son muy bajas. Pero cuando las implantaciones están fuera de la cavidad uterina, se denomina embarazo ectópico. Fuera de la cavidad uterina quiere decir embarazo ectópico. ¿Cuál es el lugar más frecuentemente donde se produce el embarazo ectópico? Las trompas de falopio, ¿no? ¿Y en qué segmento de las trompas de falopio? ¿En qué lugar? En las trompas de falopio. En las fibras, ¿será? Luego, en el istmo, ¿será? En el segmento más dilatado anatómicamente, normalmente, ¿no? ¿Dónde es? Como el istmo es en la... Ya me van a buscar en qué segmento es, pues, normalmente es donde es el segmento más dilatado de la ropa. Esto es implantación anormal. Empieza a trabajar anormal como cualquier estructura. Se implanta en la región, penetra por la pared uterina, ¿no es cierto? Se empieza a crecer y a veces hay producto embrionario. Entonces, cuando se observan estas piezas, estas son las fimbrias, esta es la implantación de la placenta, ¿no? Y este es el saco gestacional. Dentro del saco gestacional a veces se ven los embriones chiquititos dentro del saco gestacional. Toda esta es una trompa uterina. Aquí también tenemos la placenta y este es el saco gestacional centralmente. Entonces se puede ver embriones pequeños. Ustedes saben que la comunicación de sobre todo del orificio, ¿no? De las trompas de falopio hacia la cavidad uterina es directa, ¿verdad? Entonces a veces se produce un aborto, ¿no? Desde las trompas de falopio hacia la cavidad abdominal. Entonces el producto sale hacia la cavidad abdominal y se puede encontrar el producto en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, ¿qué va a pasar? En la cavidad pélvica, ¿qué va a pasar si el producto sale? Va a producir una peritonitis, pues, ¿no? Química, ¿o no? Va a producir eso. Entonces hay expulsión hacia la cavidad abdominal. ¿Esta es o no es una emergencia? Es una emergencia. Entonces es una de las causas más frecuentes de dolor pélvico, ¿no? Entonces es una causa más frecuente de dolor pélvico. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para predisponer a este embarazo ectópico? Se tienen muchas teorías, pero lo que hay que determinar en estos pacientes si la causa ha sido una ETS, porque tanto la gonorrea, la clamidia, ¿no? Trachomatis, las infecciones de transmisión sexual son un factor de riesgo muy alto para que se produzca un embarazo. También pueden ser otros factores si es que no se determina. Entonces, cuando yo tengo una paciente con embarazo ectópico, le hemos hecho la resección y todo, también tengo que pedir análisis de ETS. ¿Por qué? ¿Por qué creo? Porque si se embaraza, ¿no? También puede tener un embarazo ectópico en la otra trompa. Entonces a veces viene y sucede que no hay mujeres que han tenido un antecedente, les han hecho tratamiento para embarazo ectópico de una de las trompas, les han sacado una de las exomías, ¿no? Les han sacado la trompa y vuelve
no va a tener el mismo problema en el otro lado. Entonces hay que cuidar la trompa que queda, ¿verdad? Sobre todo si está en una edad reproductiva, ¿verdad? Aquí hay un embarazo ectópico del cuerno uterino. Entonces creo que esto, aquí está, esto es el útero, y en la parte lateral, donde está muy cerca la implantación de la trompa de falopio, se produce el embarazo ectópico. Obviamente esto no es para nada bueno, ahí se realiza la ectomía completa. Si observamos en este es un útero gestacional. Lamentablemente creo que no tiene ninguna. Este es un útero gestacional, este es el fondo, este es el cervix uterino, aquí hay un útero gestacional y dentro de la cavidad se observa una anomalía placentaria, una enfermedad placentaria, se denomina mola hidatiforme. ¿Qué es una mola hidatiforme? La mola hidatiforme es una degeneración hidrópica de las vellosidades foliares. ¿Se acuerdan del tema de las degeneraciones? Hay una alteración, hay un acúmulo de líquido. Las vellosidades foliares se dilatan como en racimos de uva. Entonces vamos a tener bastante sangre y vamos a tener unas pequeñas vesículas en estos. Obviamente cuando salen estas molas, ¿no? Eso se puede alegrar o pues se puede hacer histerectomía dependiendo también del riesgo que implica una mola. Porque ustedes van a revisar, hay molas parciales y hay molas completas. ¿Ya? Hay molas parciales y hay molas completas. La diferencia está en su alteración cromosómica. A veces se tiene que dos espermatozoides han fertilizado un óvulo, ¿no? Entonces van a ver ustedes, las diferencias son muy marcadas entre una y otra, van a revisar. Por ejemplo, una característica de una mola parcial es que solo parcialmente esté afectada la placenta y que además haya un producto fetal. Esa es una mola parcial. En cambio, una mola completa que haya afectado el 100% de la placenta y no haya producto fetal. ¿Cuál es el antecedente que tienen estos pacientes? Es que hayan sufrido legrados a repetición, ¿no? Y hay además una anomalía cromosómica para diferenciar una mola parcial de una mola completa. Van a ver algo muy importante. ¿Cuál de estas molas, la parcial o la completa, evoluciona hacia una neoplasia maligna, hacia un coriocarcinoma? ¿Cuál de estas significa un factor de riesgo para desarrollar un coriocarcinoma? Eso me van a averiguar. Bueno, dentro tenemos múltiples vesículas como en racimos de uva. Sale eso con un sangrado extremo. Y hablamos ya de la neoplasia maligna de la placenta, que es el coriocarcinoma. La neoplasia maligna de la placenta ya es el coriocarcinoma. Aquí no vamos a ver esas degeneraciones hidrópicas, aquí lo que vamos a ver son células neoplásicas que se diseminan rápidamente y a veces se observan las metástasis directamente además de los cúmulos, ¿no? Y si observan en la parte de este lado van a ver el fondo uterino, ¿no? Normal, y el coriocarcinoma está en el segmento y también está invadiendo el cervix uterino, ¿no es cierto? Está en la parte baja. Esta es una neoplasia muy hemorrágica con células de marcada tipia, núcleos hipercrónicos, una capacidad de diseminación rápidamente, de metastizar rápidamente e invadir estas estructuras, ¿no? Entonces, ese es el coriocarcinoma. ¿Qué factor, ahora sí, qué le podemos
¿Qué le podemos pedir clínicamente para saber si es o no un poliocarcinoma? Laboratorialmente, ¿qué pediría? Hormona con neutrofina coriónica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se hacen un test de embarazo, ¿verdad? Se mide la hormona con neutrofina coriónica y llega a un normales altos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Esto es así. Pero en estos casos, la hormona con neutrofina coriónica se encuentra 1000 veces elevada, es altísima. Entonces, la hormona con neutrofina coriónica se utiliza como un control post-tratamiento, ¿no? Si, por ejemplo, yo sacaba la resección de útero, sigo teniendo hormona con neutrofina coriónica elevada, ¿qué habrá pasado? Si hay una metástasis en otro lado. Pero si yo he hecho la resección quirúrgica normal, bien, la he hecho bien, y no había supuestamente metástasis en ningún lado, la hormona con la neutrofina coriónica tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan realizar un diagnóstico, puede ser un auxiliar laboratorial, la hormona con la neutrofina coriónica y la ecografía que tienen en la región uterina. Van a haber anomalías de implantación de la placenta. Y esto también resulta ser una emergencia durante un periodo crítico, ¿no? Que es el parto. Obviamente, este es un útero gestacional muy grande, este es el cérvix uterino, y la placenta, ¿no? Se ha implantado tan profundamente en el endometrio que ha llegado hasta el límite de la capa muscular. Entonces, se ha implantado, se ha adherido profundamente, ¿no? Y tenemos un periodo de alumbramiento de la placenta. Después de que nace el bebé, el producto, ¿no? Se espera ¿cuántos minutos? 30 minutos. ¿Para que salga la placenta? Se esperan unos 30 minutos para que salga. Si esos 30 minutos no salen, entonces se denomina retención uretral. Ahí el problema es porque si no sale la placenta, ¿qué pasa con la madre? Se va a desangrar, ¿no? Se va a desangrar. Entonces, a veces se tira de cosas, se tira de corrientes, a veces se tira de corrientes. Lo único que se puede hacer es aumentar la oxitocina para mejorar la contracción y que salga. Pero hay que tira de dolor y cuando tira del dolor provoca una inversión uterina. El fondo uterino lo puede sacar por la vagina. Entonces son problemas graves. ¿Qué se hace con estas placentas? Porque no solo van a ver la ácreta que invade todo el que llega al niño, van a ver la íncreta que está peor todavía, está más adherida en todo lo que es un niño. Y la pérdida que el niño está hasta la cerosa un poco más, entonces no va a salir con nada. Entonces, ¿qué es la solución? Realizar una histerectomía, si es que no se puede llegar una placenta ácreta y sigue habiendo ese problema. La íncreta y la péncreta se realiza histerectomía. Son anomalías placentarias. Entonces, ustedes que están en un centro de salud, ¿qué tienen que tener primero? Tienen que tener todos los medios como para poder trasladarse del parto. Tienen que trasladar con urgencia. Sí, tenemos un problema placentario. Ojalá que nadie le toque, pero tenemos que tener en cuenta estas anomalías de la implantación de la placenta. Entramos a mama. Y en mama tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿no? Neoplasias benignas glándulo estromales, como el hipoadenoma. El hipoadenoma son neoplasias muy bien delimitadas, son benignas. Estas neoplasias habitualmente se presentan en mujeres jóvenes, ¿no?
saber la edad. Porque si están en adolescencia, si están en una edad muy joven, la neoplasia bien delimitada es benigna, ¿no? Si es un fibroadenoma confirmado con una ecografía mamaria, entonces puede no ser indicación de cirugía. ¿Por qué se sacan los fibroadenomas? Por estética. Nada más. Porque los fibroadenomas en el tiempo desaparecen, ¿no? Son una alteración hormonal la causa y en el tiempo desaparecen los fibroadenomas. Entonces no necesitan una resección quirúrgica, solo es por estética. Pero si yo tengo una paciente de 40 años de edad, 45, con un nódulo mamario muy bien delimitado, ¿no? Puede ser una enfermedad fibroquística. Y la enfermedad fibroquística es una lesión que sí hay que hacerle control a esa mama porque puede evolucionar a un cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mama, como vamos a ver más adelante, ¿no? En el cáncer de mama hay cánceres de mama familiares, ¿no? Entonces, para concluir, el fibroadenoma es una lesión benigna, ¿no? Muy bien circunscrita, nodular, en pacientes muy jóvenes. Puede desaparecer solito. Podemos tener fibroadenomas gigantes, como esta lesión, fibroadenoma gigante de mama. ¿Cuándo se dice gigante? Cuando mide 10 centímetros o más de 10. Hay otro tumor que es el tumor filodes. Antes se consideraba maligno, ¿no? Pero ahora se sabe que el tumor filodes puede tener un comportamiento benigno y puede también tener un tumor filodes maligno. Dependerá mucho de su comportamiento, porque el comportamiento quiere decir que si el tumor va a metástasis, obviamente maligno. Entonces, antes se llamaban cistosarcoma, porque el epitelio estaba dilatado físicamente, unas dilataciones tan grandes y tan profundas, por eso se decía cisto, y el estroma tenía un patrón de células fusadas sarcomatoso, se decía cistosarcoma. Se creía que era maligno, evidentemente, ¿no? Incluso ustedes saben que el tumor filodes es maligno. Pero sin embargo, hay tumores filodes de comportamiento benigno. Este cistosarcoma, este tumor filodes, es una neoplasia no muy bien delimitada, sin embargo, su estroma parece realmente un leiomoma, ¿no? Su estroma tiene mucho estroma y tiene estas cavidades quísticas, ¿no? Tiene esas cavidades quísticas. ¿Qué tiene que hacerse con el tumor filodes? Tiene que hacerse la resección y muchas veces después de la histología se les hace quimioterapia, ¿no? De forma preventiva. Así vemos el cáncer de mama. Dentro del cáncer de mama o el adenocarcinoma de mama, el adenocarcinoma es la neoplasia más frecuente. Dentro de los adenocarcinomas vamos a ver aquellos que sean de origen ductal. Los de los grupos mamarios son los más frecuentes. Entonces vamos a tener adenocarcinomas ductales. Estos pueden ser in situ, pueden ser microinvasores igual que el del cérvix uterino o pueden ser infiltrantes invasores, ¿no? ¿Cuándo se denomina microinvasor un cáncer de mama? Cuando estos invaden hasta 2 milímetros contando desde la lámina basal de la glándula. Entonces, vamos a ver que si son 2 milímetros de invasión, es un microinvasor. Y si invade más de 2 milímetros, entonces es un infiltrante de mama. Aquí estamos viendo una lesión ulcerada, ¿verdad? Todo esto es una lesión ulcerada. Hay pezón,
no hay pezón. ¿Hay areola? No hay areola. Es una úlcera. Y aquí vemos otro foquito satélite, ¿no? Un satélite vemos aquí. Una neoplasia satélite. Que es una neoplasia muy grande. Obviamente es infiltrante de mama. Vemos el cráter, una lesión crateriforme, ulcerada, y vemos esta lesión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de factores pronósticos, los factores pronósticos involucran también el tamaño tumoral. El tamaño tumoral es muy, pero muy importante en mama. Es muy importante en mama para el factor pronóstico, ¿no? Porque habitualmente cuando se realiza una madre o una exploración de la mama, no tiene que haber ninguna lesión aumentada de consistencia, ¿verdad? No tiene que existir ninguna lesión aumentada de consistencia. Eso es lo que se espera. Pero han visto ustedes, cuando seguramente han ido a salud pública a hacer alguna propaganda para cáncer de mama, ¿qué cáncer había? Había piel de naranja, había retracción del pezón, ¿lo ven? O retracción de la areola, había una lesión nodular palpable, ¿verdad? Pero cuando la lesión se palpa, ya mide más de 2 centímetros. Eso es peor. Cuando la lesión se palpa, ya es un carcinoma infiltrante. Cuando la lesión se palpa, ya tiene una metástasis a la axila en un alto porcentaje. Entonces, cuando una mamá se explora la mama y palpa algo, quiere decir que ya tiene un carcinoma infiltrante de mama, y nosotros en el estadio hemos llegado para, ¿no? Entonces, la manera preventiva de un cáncer de mama no involucra solamente realizarse la autoexploración, sino que, ¿qué deberíamos hacer? Las mamografías. Porque las mamografías nos van a determinar neoplasias menores a 2 centímetros o in situ, ¿no? O in situ. Un porcentaje, aproximadamente del 15-20% de los cánceres de mama, son de origen familiar. Es decir, ¿qué tenemos que preguntar como antecedente? Si en la familia alguien ha tenido cáncer de mama, porque familiares de primer grado provocan un alto porcentaje, van a revisar ustedes los porcentajes con los cuales las hijas de esas mamás van a tener cáncer de mama, ¿no? Entonces, el cáncer de mama suele ser a veces un motivo para explorar en la familia quién murió de cáncer de mama, a qué edad tuvo cáncer de mama. Es tanto el interés que en otros lugares, de forma preventiva, se hacen mastectomías y el reemplazo de la mama a edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque se dice, los cánceres familiares de mama son más agresivos, son bilaterales. Mira, ambas mamas se ven afectadas y se presentan en pacientes menores de 30. Es decir, si no puedo tener una pareja de 24 años con cáncer de mama. Tener antecedentes familiares, hay gente y ha habido artistas igual, que se han hecho mastectomía y se han hecho prótesis, ¿no? Para reemplazar la mama, preferible no tener a tener que padecer una enfermedad, ¿no? Ustedes han visto, estas mastectomías suelen ser multitudinarias. Nuestra medida se hace tanto una mastectomía porque encontramos en estadios muy avanzados, no encontramos en estadios tempranos. Seguimos diagnosticando tarde, ¿no? Entonces, se realizan mastectomías radicales como esa, que se saca toda la mama y se hace un vaciamiento de dónde, de todos los ganglios axilares. Porque tenemos que encontrar, ¿no?,
es el ganglio más grande, es el ganglio más próximo al cáncer de mama, a la lesión mamária. Eso es ganglio centinela. Muchas veces se hace el estudio de los ganglios centinela y los estudios de diversa manera, ecográficamente, desde el estudio. Eso, si el ganglio centinela está metastasizado y una metástasis, es peor pronóstico. Entonces va empeorando el pronóstico, ¿no? Lamentablemente se dice porque estos cánceres actualmente no deberían llegar a la muerte. No deberían llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque ya se tiene el tratamiento con quimioterápicos, se tiene el tratamiento hormonal, cuando hay un problema hormonal, no. Pero sin embargo las mujeres abandonan el tratamiento quimioterápico. ¿Y de dónde metastizan los cánceres de mama? Al pulmón, a los huesos. Y cuando ya hay múltiples metástasis, ¿qué pasa? El pronóstico es totalmente desfavorable. Lo único que hay que esperar es el tiempo de que queda. Y eso no debería pasar, porque ya en estas épocas, en estos países, nadie muere por cáncer de mama. Ya se ha determinado que el cáncer de mama es curable. Pero no debemos encontrar en una etapa metastásica. Es por eso que los criterios para realizar prevención son a veces diferentes. Primero que hay que estudiar bien las etapas de la prevención del cáncer de mama para no detectar de forma tardía los cánceres. Es preferible realizar una histerectomía de la lesión, ¿no? Que tenemos que estar realizando una mastectomía. Cuando el tumor tiene 4 centímetros, habitualmente se realiza mastectomía, ¿no? Si es menos de 4 centímetros, 2 centímetros, se puede realizar una histerectomía más. Responde muy bien a la quimio y cuando hay metástasis hacia los huesos, se realiza radioterapia adjuvante. ¿Ya? Entonces el cáncer de mama. Aquí tenemos en este cuadro la puntuación, tanto de la formación de los túbulos. ¿Se acuerdan el grado de diferenciación? ¿No? ¿Qué decía el grado de diferenciación? Cuando un epitelio se parece o no al de origen, ¿no ve? Bien diferenciado, me parezco a mi epitelio normal. Moderadamente diferenciado, el que más o menos se parece. E indiferenciado, el que menos se parece a una mama normal, ¿verdad? Los adenocarcinomas se realiza un estadiaje igualito para ver si se parece o no, si tiene estructuras tubulares o no, si hay alto índice mitótico o no, y la sumatoria arroja un puntaje para definir si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque los indiferenciados son de peor pronóstico, ¿verdad? Los indiferenciados. Los cánceres que no se diferencian nada, grado 3, indiferenciado. El grado 3 tiene peor pronóstico. Y más o menos en el esquema suele ser así. El bien diferenciado tiene muchas estructuras tubulares, moderadamente, y aquí ya no aparentan estructuras glandulares en su mayoría. Entonces son indiferenciados. Se toma esta gradación. Bueno, aquí hay un caso en el que una paciente de 52 años tenía una biopsia de mama, se le ha realizado la biopsia de la lesión, ¿no? Y se ha observado este patrón. Se observa aquí una estructura, solo una estructura tubular, ¿no? Tubular ductal, y lo que más se observa son células sueltas. ¿Ven esos puntitos oscuros? Si logran ver esos puntitos oscuros, son el cáncer de mama. Eso quiere decir que ha infiltrado. Esta variedad es una variedad lobulillar. Van a ver ustedes que hay subtipos histológicos. El ductal infiltrante,
el lobulillar infiltrante. El lobulillar infiltrante son células neoplásicas del cáncer de mama que van en fila india. Toditas van formando una fila y toditas tienen el mismo aspecto que un linfocito. A veces el linfocito se dice en fila india. Y infiltran el tejido. En forma de fila india infiltran el tejido. Ese carcinoma lobulillar infiltrante actualmente es bilateral. Habitualmente es agresivo. Entonces ustedes van a buscar dentro de sus subtipos histológicos cuál de las variedades es el más agresivo de las variedades histológicas suele ser el más agresivo. Entonces, esta es una variedad que no es ductal infiltrante, sino es lobulillar infiltrante. Las células van en fila india y si de atrás no se observa, se van a observar así. Van a observar estas estructuras. Y todas parecen linfocitos en fila india. ¿Ya? Es un lobulillar infiltrante. Es de peor pronóstico, pero sin embargo, ahí vamos a ver si hay estructuras glandulares o no. Este es un carcinoma, adenocarcinoma de mama, ductal, ¿no? Pero bien diferenciado. Hay glándulas, hay túbulos, hay un esquema que nos separa, ¿no? Este es moderadamente diferenciado. Ya las células están sueltas, ¿no? Están sueltas. Hay algunas estructuras glandulares parecidas a un tejido. Es el grado 2. Y el grado 3, si ven, puras células neoplásicas, sobre todo las de abajo, donde casi no hay espacios glandulares. Si bien hay pocos espacios, es un grado 3, porque observamos solo esto, puros núcleos atípicos, ¿no? Es un cáncer de mama grado 3, un poco diferenciado. Este es un carcinoma de mama mínimo que incluye un carcinoma microinvasor. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico de decir microinvasor? Porque se supone que sería bueno si tenemos un adenocarcinoma encontrarlo dentro de la glándula o decir in situ, ¿verdad? Decir in situ, que no ha rebasado la membrana basal. ¿Cómo denominamos a un microinvasor? Decíamos aquel que mide en espesor 2 milímetros. ¿De dónde contamos? De la glándula, por ejemplo. Esta es mi membrana basal, ¿verdad? Ahorita respetada, pero si las células invaden desde aquí hasta la profundidad en el estroma, 2 milímetros, denomino microinvasor, ¿no? Entonces, como este, por ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Tengo mi glándula, pero hay células que están invadiendo el estroma y miden, microscópicamente, miden 2 milímetros. Entonces, ustedes, si tienen la suerte de ver un resultado de patología cuando roten por el internado, van a ver, ¿no? Si es un infiltrante, ya saben que es en profundidad está invadiendo, ¿no? Más de 2 milímetros el estómago, ¿verdad? Entonces ya van a saber si es in situ, microinvasor o es invasor. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una mamografía. Estamos viendo una